Una gacela salta por sobre un pequeño arroyo, con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, con un ángulo de 40 grados. ¿Cuál es la distancia horizontal que recorrerá y cuál la altura máxima? Para eso vamos a hacer un esquema donde vemos la gacela saltando con una velocidad inicial de 10 metros por segundo, formando un ángulo de 40 grados con respecto a la horizontal, y queremos saber la altura máxima y la distancia alcanzada en ese salto. Vamos a hacer un esquema un poco más sencillo, donde mediante un pequeño círculo, aquí, representa el móvil que sería la gacela. Aquí adosamos la aceleración de la gravedad con un vector que va hacia abajo. ¿Cómo comenzamos el trabajo a desarrollarlo? Mediante un par de ejes X, Y. Este par de ejes X, Y serían dos ejes perpendiculares entre sí, uno horizontal y uno vertical. Y lo que vamos a hacer ahora es la descomposición de este vector velocidad v sub 0 en su componente horizontal v sub x y en su componente vertical v0y. Nos preguntamos por qué acá llamamos v sub x y acá v0y. Bien, v sub x porque la descomposición en la dirección horizontal va con un vector que es constante, ya que en esta dirección no existe aceleración, por lo tanto la velocidad va a ser constante en todo tiempo. En cambio, con respecto a y, la descomposición, hay una descomposición de un vector inicial de velocidad, la que va a ir variando a medida que pasa el tiempo, precisamente porque está animado de un movimiento uniformemente variado, ya que existe una aceleración de la gravedad y es negativa. ¿Cómo descomponemos este vector velocidad en Vx y V0y? Mediante un concepto trigonométrico. El caso de un triángulo rectángulo, vamos a dibujar acá un triángulo rectángulo, donde tenemos un determinado ángulo, esta sería su hipotenusa o lado mayor de ese triángulo rectángulo, este sería el cateto opuesto y este sería el cateto adyacente a este ángulo alfa. ¿Cómo definíamos las funciones trigonométricas seno y coseno de ese ángulo? Como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa, y aquí como el cociente del cateto adyacente sobre la hipotenusa. Este triángulo que vemos aquí lo vemos reflejado en este dibujo, donde este sería V0y, este sería V sub x, y esto que estamos rayando acá sería ese triángulo de vectores. Entonces, V0y se obtiene en función de lo que vemos acá como cateto opuesto va a ser igual, y esto va a pasar multiplicando al primer miembro, va a ser h por seno de alfa. Entonces, con este criterio acá vamos a resolver lo que vemos acá abajo, donde V0y va a ser igual a la hipotenusa V0 por el seno de este ángulo que es 40. Con el mismo criterio, V sub x va a ser igual a la hipotenusa V0 por coseno de 40. Vamos a limpiar un poco esto y vamos a hacer este cálculo. 10 metros por segundo por el coseno de 40. Vamos a la calculadora. 10 por el coseno de 40, eso me da 7,66 metros por segundo. De la misma manera, calculamos V0y. 10 por el seno de 40, y eso me da una descomposición en la dirección y que vale 6,43 metros por segundo. Ahora vamos a aplicar las ecuaciones, teniendo presente que en la dirección y se utilizan ecuaciones cinemáticas
que corresponden al movimiento uniformemente variado, ya que está gozando de una aceleración de la gravedad que es negativa. Entonces, esta expresión es una expresión de movimiento uniformemente variado, donde nos liga el espacio en función del tiempo. Y esta otra expresión también, que es del movimiento uniformemente variado, donde nos liga la velocidad en función del tiempo. En cambio, en la dirección X vamos a utilizar esta expresión que corresponde a movimientos uniformes, donde el espacio recorrido en función del tiempo tiene esta expresión. Vemos que no aparece el concepto de aceleración, ya que esta velocidad, dijimos, es constante. No tenemos aceleración en la dirección X. Bien, ahora nosotros queremos calcular la altura máxima. ¿Cómo calculamos esta altura máxima? Si utilizamos esta fórmula, me va a hacer falta el tiempo, pero el tiempo saco de esta otra fórmula. Acá veo de que cuando el móvil alcanza la altura máxima, esta velocidad se hace 0. Velocidad en i vale 0. ¿Por qué? Porque si existiese una velocidad en i, seguiría subiendo. Cuando llega a la altura máxima, esta velocidad se hace 0. Entonces, si yo acá pongo 0, donde va velocidad i, me va a quedar una ecuación con la incógnita tiempo. Es precisamente lo que hicimos acá. Pusimos 0 igual a velocidad inicial en i, que ya lo acabamos de calcular aquí. Esto es dato. Menos g, que vale 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y esta sería mi incógnita. Entonces yo de acá despejo el tiempo y calculo cuál es el tiempo en que tarda en hacer este recorrido de aquí a aquí, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar la calculadora para hacer esta división. 6,43 dividido 9,8 me da un tiempo de 0,656 segundos, menos de un segundo. Una vez que tenemos este tiempo, ya con este tiempo nosotros vamos a ir a esta expresión, vamos a reemplazar aquí y vamos a calcular la altura máxima alcanzada. Veamos entonces que la altura máxima alcanzada no tenemos espacio inicial porque estamos analizando a partir de acá. Si tomamos esta línea como referencia, respecto a esta línea no hay un espacio inicial. No hay velocidad, no hay espacio inicial. Velocidad inicial sí tenemos, vale P0i, que ya habíamos calculado, 6,43 metros por segundo, está acá, por el tiempo que acabamos de sacar, que vale 0,656, viene aquí, todos los valores ya lo pusimos, menos un medio, acá, ¿por qué es menos? Porque es la aceleración de la gravedad y es negativa, un medio de 9,8 metros por segundo al cuadrado, nuevamente por el tiempo, pero ahora elevado al cuadrado. Vamos a hacer esta operación, 6,43 por 0,656 menos un medio por 9,8 y por 0,656 elevado al cuadrado. Esto me da 2,11 metros. Entonces ya sabemos que esta altura máxima que va a alcanzar es 2,11 metros. Seguimos. Ahora nosotros tenemos que determinar el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo que tarda en hacer el recorrido que va de acá hasta la otra punta, que sería el doble del tiempo que tarda en alcanzar la altura máxima. Para alcanzar la altura máxima tarda un tiempo que era menos de un segundo. Y ese, si se multiplica por 2, voy a obtener el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el doble del tiempo en alcanzar la altura máxima. Por lo tanto, el tiempo de vuelo es 2
por 0,656. 2 por 0,656 me da 1,312 segundos. Una vez que tenga ese tiempo de vuelo, sería el tiempo que tarda en ir desde este punto a este otro punto que está acá, ¿verdad? Entonces, con la ecuación que habíamos visto anteriormente de espacio en X igual al espacio inicial, que no lo tengo, porque nuevamente estamos considerando a partir de este punto de referencia, por lo tanto no tengo tampoco en X espacio inicial, más la velocidad que ya habíamos sacado anteriormente en X por este tiempo de vuelo, que sería justamente 1,312. Vamos a reemplazar valores y vamos a calcular. Sería 7,66 por 1,312 segundos y me da un recorrido o una distancia alcanzada de 10,05 metros. Entonces, para terminar, la pregunta era: ¿cuál es la distancia horizontal que recorrerá y cuál la altura máxima? La respuesta es: la distancia que recorre es 10,05 metros y la altura máxima es 2,11 metros.